esto a Gama, que la considero también parte importante de mi vida, y el trabajo de Gama para mí siempre ha sido exponencial. El crecimiento lo hemos visto todo. Nos emocionamos mucho con los videos, sobre todo yo, porque algunos son pacientes míos y familiares queridos en una enfermedad que atraviesa nuestras vidas y que jamás nos puede llegar a no impactar, ¿no? En la vida personal y en el aprendizaje. Así que hoy, en lo que me toca a mí, yo quería traerles algunas novedades. En el mes de julio fue la Conferencia Internacional de Alzheimer, fuimos a la ciudad de San Diego y fue un congreso que fue una fiesta, porque fue el primer congreso fuerte post pandemia y hubo bastantes novedades en ese sentido. Así que vamos a hablar un poquito de eso, la prevención, el diagnóstico muy precoz, que sigue siendo el hallmark deseado en la clínica, y un nuevo dilema ético, que es que no podemos tratar si no sabemos si la persona ni siquiera desea conocer su diagnóstico. O sea que aparece esto ahora como una cuestión de estos años, porque podemos llegar a diagnosticar a personas que todavía no tienen anosognosia, es decir, no tienen la dificultad para desconocer su enfermedad, sino que empiezan a darse cuenta y están todavía lúcidas para tomar decisiones. Y hay que saber si quieren saber o no quieren saber. Y las drogas modificadoras de enfermedad, que son el futuro que ya llegó. Así que una cosa que impacta mucho es saber que cualquiera que está aquí en la sala, más de la mitad de nosotros ha sido afectado por la demencia. ¿Esto por qué? Porque 52% conoce a alguien que tiene demencia, 43% tiene un miembro de la familia, de la gran familia, con Alzheimer o con alguna demencia, 17% tiene algún abuelo y 13% tiene algún padre con demencia. Y las estadísticas actuales dicen que la gente quiere saber acerca de su riesgo de desarrollar demencia. Fíjense que son muy actuales. 75% de las personas quieren saber si tienen riesgo de desarrollar demencia. ¿Y por qué la gran mayoría quiere acceder a un diagnóstico temprano? Porque la mayoría de ella está informada y quiere saber si puede acceder a tratamientos, y segundo, quiere saber para tomar las mejores decisiones sobre su propia vida. Sigue siendo la enfermedad de Alzheimer la causa más común de demencia en Occidente, y 1 de cada 3 adultos mayores se muere en el mundo por demencia o de Alzheimer o de otro tipo. Por eso la mejor noticia en los últimos años, y esto desde el 2020 no cansamos de repetirlo, es que 4 de cada 10 demencias hoy sabemos que se puede prevenir. Y este es el primer gran desafío de todos nosotros los que trabajamos con estas enfermedades, porque se han detectado, The Lancet Commission ha detectado 12 factores de riesgo modificables. O sea que nosotros tenemos la obligación de pesquisarlos y la obligación de ir tras ellos. Fíjense que muchos de ellos están para intervenir en la edad media de la vida. O sea que cuanto antes lleguemos a hacer la prevención, mejor. La hipertensión arterial, el sobrepeso, el cese tabáquico, alcanzar un buen nivel de educación, la hiperglucemia o la diabetes, los trastornos afectivos, evitar el sedentarismo, tener una vida social integrada. Se le da mucha importancia ahora a la hipoacusia. Gama en eso ha sido, creo yo, pionera, porque piensen ustedes que cada día que pasa, una persona con hipoacusia pierde miles de estímulos que lleguen al cerebro. Cuando termina el mes son cientos de miles, y cuando termina un año son millones de estímulos perdidos para el cerebro por una hipoacusia que hoy se soluciona con un audífono, y hay mucha tecnología en ese sentido, ¿no? Hay, por ejemplo, fui a la casa de una paciente y que le cambió la vida porque el hijo le trajo, ahora están en Buenos Aires, le trajo un aparatito de Bluetooth que va derecho del televisor al audífono. Es barato, es sencillo, y desde ahí ella pudo ver Netflix. Y entonces le cambió la vida porque ahora escucha la televisión. Porque la tecnología empieza a crecer. Alto consumo de alcohol o abuso de alcohol
la prevención del traumatismo de cráneo. Se ha sabido mucho de la encefalopatía traumática crónica. Vieron que ahora hay juicios millonarios en la IRB, la International Rugby Board, incluso en la de fútbol también ahora, en la de hockey sobre hielo, por los traumatismos de cráneo y la relación con la demencia. Y por último, las políticas sanitarias mundiales con temas que ya son de resoluciones políticas como la polución ambiental. ¿Por qué podemos decir que estudios de intervención multiaxial sobre estos factores en poblaciones grandes como el estudio Finger o el estudio Pointer han demostrado que se puede prevenir la demencia? Porque fíjense que si se minimiza la diabetes, si se trata de hipertensión, si se previene el traumatismo de cráneo, si se frena el tabaquismo, si se reduce la polución ambiental, si se reduce el sobrepeso, si se mantiene frecuente ejercicio, si se reduce la concurrencia de trastornos afectivos y se abandonan los abusos tóxicos, se reduce el daño en el cerebro, mediado tanto sea por las arterias, por los procesos inflamatorios o por las proteinopatías, como tau o amiloide del Alzheimer, que es la proteína pegajosa del Alzheimer. También mantener los lemas históricos de Gama, ¿no? Mantener frecuente ejercicio, estimulación cognitiva, tratar la hipacusia, mantener frecuente vida social integrada y tratar de tener el mejor nivel educacional, incrementa y mantiene la reserva cognitiva. Son los dos factores que han demostrado prevenir la demencia y nos meten en un compromiso cotidiano de lo que la doctora Jarosky decía hace 35 o 40 años, me acuerdo, y que decía, bueno, no hay datos, le decían desde Buenos Aires, no hay datos. Bueno, miren si hoy hay datos sobre esto. Bueno, el Fingers es el estudio que llegó a Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica prácticamente están participando, es la primera vez que hay un programa y un financiamiento económico ordenado para hacer esto. Ya en Buenos Aires está la app, los pacientes tienen la app en el celular, los familiares, hay un convenio con Megatlón, o sea que ya se hace el ejercicio 3 veces por semana, se controla el Fleming, está el control del nutricionista de la dieta mediterránea, es decir, esto se puede hacer, lo podemos hacer, se puede hacer en cualquier ciudad y es un compromiso importante para la Argentina. Recién comentaban sobre la pandemia. La pandemia fue un desastre, una catástrofe para estas enfermedades. Fíjense cómo aumentó la muerte en Alzheimer, en los geriátricos, 36% del aumento de muertes de nuestros pacientes con demencia. ¿Por qué? Porque la pandemia fue a contramano de todo lo que nosotros bregamos y yo he dicho hasta aquí. Se cortaron los contactos afectivos, se cortaron las prestaciones de kinesiología, se cortó la de psicología, la estimulación cognitiva, prácticamente era a contramano de todo lo deseado. Bueno, y esta es la línea de tiempo de los descubrimientos relevantes en la enfermedad de Alzheimer y la verdad que es fantástica. Fíjense que ahí está la famosa Augusta en 1906. En la década del 80 se establece la hipótesis colinérgica porque se encuentra que los cerebros, las neuronas colinérgicas estaban devastadas. Se creyó que se iba a repetir el éxito del Parkinson, que era lo mismo. En la zona del movimiento se destruían las células dopaminérgicas, se le daba desde afuera el ledopa y se solucionaba la mayoría de la enfermedad de Parkinson. Se pensó que con el Alzheimer iba a pasar lo mismo. Se rompían las neuronas colinérgicas, le dábamos acetilcolina desde afuera y ustedes saben que no fue así. La acetilcolina tiene muy limitada, se destruye en el estómago, no pasa la barrera hematoencefálica y eso fue muy malo hasta que llega la aprobación del donepezilo en 1996 y tenemos algunas drogas que empiezan a tener alguna respuesta sintomática, donepezilo, galantamina, ribastigmina y después en el 2003 se aprueba memantine. Estas drogas son las aprobadas hoy, la combinación de ellas, y en el 2011 recuerdo que fuimos a la conferencia mundial de Alzheimer, 2011 estaba Sarkozy con Bruni, con su mujer, deslumbrantes, entraron, anunciaron un programa de Alzheimer de 100 millones de euros, después consideramos que era una farsa política, pero había mucha euforia, habían aparecido los biomarcadores, y los biomarcadores hoy siguen creciendo. Fíjense que ya en 2020 podemos biomarcar las proteínas tau. Esto que antes se hacía por autopsia,
ahora podemos, desde el 2012, ver la proteína en el cerebro de Alzheimer y la proteína Tau. Este descubrimiento quizás fue el más importante en los últimos años, saber que el Alzheimer en realidad puede comenzar 30 años antes, hasta 30 años antes de los primeros síntomas. Esto hace que podamos tener esta placa dinámica que muestra, esto es del estudio DIAN, del Alzheimer genético, el cerebro, fíjense abajo que pasan los números, son los años, ¿no? El cerebro de arriba representa la cantidad de carga de proteína de amiloide, la proteína del Alzheimer, en un cerebro de un Alzheimer genético de 20-25 años, cómo aguanta el cerebro tantos años. El medio es el estudio funcional de FDG, ambos estudios se hacen en Buenos Aires. El FDG también en Mar del Plata, se muestra muy bien cómo zonas del cerebro disminuyen en su metabolismo, o sea, empieza la carga de la proteína, empieza a hacer efecto. Pero el cerebro es muy noble, aguanta bastantes años, y el de abajo muestra el espesor cortical cuando empieza la degeneración y la atrofia cortical. Lo que nos va a importar mucho es, decíamos, el diagnóstico precoz. Ahí ven ustedes cómo tenemos ahora dos estadios, el Alzheimer preclínico y el Alzheimer prodrómico, que es en realidad el deterioro cognitivo leve con biomarcación ya positiva en esos estudios que mostré, deterioro cognitivo leve, que ya podemos saber que tienen la proteína, se llama Alzheimer prodrómico. Y este Alzheimer prodrómico o el Alzheimer preclínico son hoy lo que más buscamos, llegar antes con los estudios complementarios y los estudios mejores neurocognitivos y las consultas con los profesionales, por eso es tan importante la consulta precoz. Fíjense ustedes que si vemos estos estadios, la cognición y el nivel funcional aparecen normales, tal cual el envejecimiento normal en estos estadios preclínicos. Y fíjense ustedes cómo empiezan a estar normales, pero ya los estudios no son normales. Y acá, como dije, deterioro cognitivo leve, hay una pérdida de la memoria episódica en el Alzheimer denominado prodrómico, que es el previo al estadio leve de Alzheimer o demencia ya en estadio leve. Por eso cuando en el 2019 nos visitó Jeffrey Cummings por el 60 aniversario de Fleming, nos sorprendía diciéndonos que en realidad, a la luz de los conocimientos, podemos decir hoy que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de la etapa media de la vida. Y eso nos sorprende, pero es así. Es una realidad que aprendimos a raíz de todos estos conocimientos. Acá tienen ustedes abajo las enfermedades tal cual nosotros las vemos. Y fíjense que, claro, son muchos tipos de enfermedades. Por eso la clínica, la revisación neuropsiquiátrica, neurológica, sigue siendo tan importante, porque nosotros tenemos grupos de proteinopatías que ahora sabemos cuáles son y que son todas estas, como pueden ver ustedes, y estas proteinopatías se van a expresar de diferentes maneras. Acá tienen ustedes, por ejemplo, las alfa-sinucleinopatías, que son las proteínas pegajosas para la demencia de la enfermedad de Parkinson y Parkinson, las amiloidopatías, las amiloidopatías, donde está la enfermedad de Alzheimer, y otras enfermedades que hoy sabemos que también son amiloidopatías. La clasificación de la Clínica Mayo ha sido muy útil y hoy se ha impuesto, ¿no? Le llamamos Alzheimer memoria al Alzheimer típico, que empieza por la memoria. Alzheimer visual a la atrofia cortical posterior, que sabemos hoy que es una amiloidopatía y se expresa por los trastornos visuales, además de la demencia. Alzheimer conducta a la variante frontal de la enfermedad de Alzheimer, que siempre nos hacíamos un lío bárbaro porque pensábamos que era una demencia frontotemporal porque se expresaba por la conducta, pero había cosas de Alzheimer. Hoy sabemos que hay una variante frontal de la enfermedad de Alzheimer, Alzheimer conducta. Y Alzheimer lenguaje a la fase progresiva primaria, que hoy sabemos también que la fase progresiva primaria logopédica es una amiloidopatía. Entonces empezamos a saber mucho, pero la clínica, poder desmenuzar eso, es lo que hacemos todos los días y lo que se hace en Gamma. Y es muy importante, porque van a variar los tratamientos de acuerdo a cada esta forma, y la familia va a entender mucho mejor si tiene una atrofia cortical posterior, que ese paciente no ve en el sentido que
corticalmente no ve, tiene problemas visoespaciales graves y va a ser dirigido el tratamiento hacia ese lugar y no fundamentalmente hacia la memoria en ese caso. Los nuevos datos relevantes sobre el deterioro cognitivo leve en San Diego me impactaron a mí, porque fíjense que, claro, tenemos una persona en la sexta década, tenemos una prevalencia de demencia y de deterioro cognitivo leve del 8%, 7%, pero fíjense, cuando el paciente llega a la octava década, tenemos que 1 de cada 4 personas de Mar del Plata va a tener un deterioro cognitivo leve. Y el estadio en el cual quieren saber si tienen demencia son en estadios de deterioro cognitivo leve y de Alzheimer leve. ¿Por qué? Porque están todavía conscientes, lúcidos y quieren resolver sus vidas y quieren saber si tienen una oportunidad. Entonces este es el nuevo dilema ético que les hablaba. Jeffrey Cummings todos los años se toma el trabajo de ver cómo avanzan los ensayos clínicos y las esperanzas para la enfermedad de Alzheimer. Y aquí tienen ustedes la rueda de los 126 agentes en ensayos clínicos para la enfermedad de Alzheimer, y la mayoría de los agentes, gracias a Dios, son de la última generación de modificadores de la enfermedad. Ya tenemos más de 38.000 participantes en el mundo en estos ensayos, que generalmente son un joint entre la industria privada y los gobiernos, como el NIH, el gobierno de Estados Unidos. Acá, fíjense ustedes qué importante lo que yo decía, 61% de las investigaciones son de terapias ya modificadoras de enfermedad, que son la gran esperanza para retrasar la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Argentina, Latinoamérica está participando de estos ensayos, de todos ellos, fase 4 de aducanumab, drogas sintomáticas todo el tiempo, y eso es muy importante también. También es importante que los médicos de atención primaria están empezando a confiar en estas drogas. Esta es una diapositiva que dice si en Estados Unidos, si los pacientes, que es esta columna, tienen expectativas para tratamientos que retrasen la progresión de Alzheimer. 73% de los americanos tienen buenas expectativas de que las drogas retrasen la progresión de Alzheimer, pero 82% de los médicos de atención primaria también, o sea que están bastante parejos. Y que dispare o cure la enfermedad ya baja la expectativa. ¿Qué quiere decir? Que la gente confía en lo que lee, y lo que está leyendo es que es muy probable que estas drogas ocurra lo mismo que el SIDA, es decir, el Alzheimer se transforma en una enfermedad crónica, donde el retraso de la progresión nos dé años de calidad de vida y de seguir con los pies adentro del plato. Perdón, 5 minutitos. Gracias. Esta es la etapa de Nature de junio del 21, una fecha también para poner esa línea de cambio, que es que se aprueba aducanumab, se aprueba por la FDA, la primera droga modificadora de enfermedad. Este es un paciente recibiéndola intravenosa. ¿Es una buena droga? No, no lo es. Es una droga torpe, no cumple con los requisitos que nosotros queremos, que son STOPS, la mnemotecnia, que es una droga segura. No, no es muy segura. ¿Es una droga bien tolerada? No, no es bien tolerada. ¿Es una droga eficaz? No, no es muy eficaz. ¿Es una droga barata? Es carísima. ¿Es una droga con simplicidad posológica? No, no lo es. Entonces, ¿es una droga que parece una porquería? No. Es un primer paso. Lo viví yo cuando era jovencito. Mi primer buen trabajo fue con el SIDA a los 28 años y estaba el AZT. El AZT tenía tremendos efectos adversos, era caro, pero los jóvenes vivían un año más y era la única esperanza que teníamos. El aducanumab es como un primer ladrillo bruto, pero posibilitó que muchas agencias, Novartis, Eli Lilly, Biogen, invirtieran mucha más plata, y hoy tenemos el lecanemab, que ya es 21% más de mejoría sintomática y mucho más seguro que la droga. Y así van creciendo el gantenerumab y otros. Fíjense que el aducanumab lo que hace es borrar muy bien el amiloide. Esto es después de un año de tratamiento, que es todo el amiloide acumulado de la proteína pegajosa. Fíjense qué bien que lo borra. Pero es una cuestión en el cerebro que no se traduce todavía en mejoría clínica. Y además, acá tiene las resonancias del efecto adverso que tiene, que es el llamado ARIA. ARIA se le llama
al efecto de edema, anticuerpo contra la neurona, que provoca en el cerebro. Gracias a Dios, con corticoides, fíjense cómo en pocos meses se va el problema. Esto es lo que va a pasar probablemente, pero ya les digo, el lecanemab tiene un 21% ya de mejoría con respecto a este, y además fíjense que esto sale plata, ¿no? Una resonancia por mes, se le suman los gastos que vamos a tener. Pero el mundo real llegó y la medicina avanza funeral tras funeral, crece y crece en las posibilidades y esto va a resurgir. También el área, el efecto adverso, se demostró que está vinculado a los genes. Los pacientes con APOE4 hacían más efecto adverso, así que eso es muy interesante y también está en investigación. Este es el estudio genético que estamos participando de Alzheimer. Es una verdadera gran historia humana, porque hay gente de 20 años, 30 años que quiere saber sobre el Alzheimer genético, es el 1% de los Alzheimer. Entonces, comunicarle Alzheimer a chicos de 20, 25 años es una gran responsabilidad. Tenemos que saber mucho sobre su estado de salud mental, pero hay muchos chicos que apuestan a cambiar el rumbo de sus vidas, porque si tienen el gen, van a desarrollar la enfermedad 100%. Y han vivido en hogares que el Alzheimer llega antes, llega a contramano, y se han criado con padres que fallecen de Alzheimer en la cuarta década. Para ir terminando entonces, fíjense ustedes que tenemos tres escenarios: el escenario preventivo, el escenario del futuro, drogas modificadoras de enfermedad, y el escenario que nos movemos hoy, que es el escenario que mejor queremos para nuestros pacientes, el sintomático y el de llegar antes. Estas son las tres olas: prevención primaria, prevención secundaria y el tratamiento cuando ya tenemos la enfermedad con nosotros. Demencia, la palabra, hoy sabemos que es un gran paraguas, es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas, pero tenemos los clínicos la obligación de tratar de saber qué tipo de demencia tenemos. Eso es muy importante porque va a determinar el tipo de tratamiento. Pasamos de un concepto tradicional a saber que hoy en las autopsias de los cerebros más del 50% tiene dos proteinopatías, o sea que es muy común ver Alzheimer junto con cuerpos de Lewy, es muy común ver Alzheimer junto con daño vascular. Entonces ya no tenemos ese modelo en la cabeza de una sola demencia, sino que puede haber sintomatología al mismo tiempo de los dos. Es muy importante saber que algunas se presentan de forma muy abrupta, y ahí nos vamos a ir hacia las no neurodegenerativas, que pueden ser encefalitis u otras para el diagnóstico diferencial, y las neurodegenerativas como el Alzheimer con sus diferentes variantes que hoy mostré. Para terminar entonces, si tenemos a alguien con sospecha de deterioro cognitivo, lo que vamos a hacer es una buena anamnesis, un buen examen físico y tomarles, como hacen en cama, los test cognitivos. Si esta evaluación neurocognitiva termina siendo que sin alteración, el paciente es un paciente que está normal y esa normalidad nos va a dejar tranquilos. Ahora, si tiene alteración, entonces vamos a estar frente a un deterioro cognitivo. Ese deterioro cognitivo, si no modifica el estado funcional, va a ser un deterioro cognitivo leve. Si modifica el estado funcional, estamos frente a una demencia. Y si estamos frente a una demencia, tratamos de tener el mejor diagnóstico diferencial con el laboratorio, las neuroimágenes y todo lo que podamos. Bueno, llegar antes en la demencia vascular es la única demencia que va a ser reversible. Por eso también hablamos de un cerebro en riesgo y de un deterioro cognitivo leve vascular. Bueno, hasta aquí llegué, quedo después abierto a las preguntas, se va a